Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos muy contentos aquí esta noche, Barra Mexicana de Colegio de Abogados en el capítulo Guanajuato, así como la sesión Justicia y Dignidad para los impartidores de justicia de Guanajuato AC. Estamos contentos porque vamos a discutir un tema muy interesante, como es el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia laboral. Definitivamente es un tema que juega entre la parte constitucional, entre la parte laboral y que nos implica fuertes desafíos de entendimiento como abogados. Nos hemos dado la tarea de invitar al juez Luis Fernando Plaza Félix. Y pues ahora sí que agradecemos su presencia. Nos va a hacer favor de introducirlo también el señor juez Paco Aguilera, por favor. Gracias, Katia. Buenas noches a todos. Es nuestra cuarta sesión, es decir, el último del mes, el último jueves de jueces del mes. Ya después vendrán otros compañeros con otros temas especializados. Hoy efectivamente le toca a nuestro compañero Luis Fernando Plaza Félix, juez laboral de León, platicarnos sobre un tema técnico, un tema muy buen nivel. No, no veo si hay otros. Creo que va a ser del interés de todos. Fernando y yo somos compañeros del mismo edificio, estamos de vecinos casi. Yo estoy en el Museo de Validad Penal, él está en laboral. Y bueno, estamos a punto de escuchar una ponencia muy interesante con él. Le damos la bienvenida, le agradecemos que haya aceptado. Quisiéramos, después de presentarlo, que él pudiera comentarnos algo sobre su trayectoria, es decir, en dónde estudió, de dónde es egresado, si tiene posgrados, sabemos que tiene un doctorado que acaba de terminar. ¿Qué es para él la materia laboral? ¿Cómo se adentró en la materia laboral? ¿Cómo le encontró el gusto a lo laboral para dedicarse a este tema específico? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias Paco, muchas gracias Katia. Buenas noches tengan ustedes. Gracias también al auditorio que nos acompaña el día de hoy por regalarnos estos minutos de su tiempo. Espero que disfruten de esta charla. Y bueno, en respuesta a lo que me cuestionaba Paco, en efecto, yo pues me llamo Luis Fernando Plaza Félix, soy juez en materia laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Trabajo aquí en la ciudad de León. Soy juez desde julio del año 2021 a la fecha. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío. Estudié en esa misma universidad una especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Después estudié otra especialidad en Justicia Laboral, en esta oportunidad en la Escuela Federal de Formación Judicial. Años más tarde estudié una maestría en Derecho Laboral en la Universidad del Centro del Bajío, que a nivel estatal pues ha sido reconocida por la practicidad en las clases, y vale la pena mencionar que se escogió por parte del Poder Judicial a uno de los docentes de aquella universidad, en particular de esa maestría, para efecto de que fungiera como una de las personas evaluadoras en el comité de evaluación del concurso de oposición para las personas juzgadoras en materia laboral. Y acabo de concluir, como bien mencionaba mi compañero Paco, un doctorado en Derecho Constitucional. Obtuve el grado de doctor apenas hace un par de meses, en junio de este año. Y bueno, pues ese es un poco de mi trayectoria académica. También, claro, he tomado algunos otros cursos, como por ejemplo en trato y atención a personas con discapacidad, en administración pública, trabajo en equipo, cuestiones como argumentación, redacción jurídica, que son necesarias desde luego para aplicar la función jurisdiccional. En mi experiencia profesional, pues puedo decir que por allá de los años 2014, 2015, me desempeñé como secretario en un tribunal agrario, en particular en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, en la ciudad de Tepic, Nayarit. Estuve realizando funciones de secretario, resoluciones, dictado de resoluciones, sentencias. Posteriormente, por allá del año 2015, concursé para ser actuario en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquí de la ciudad de León. Tuve la fortuna de ganar ese concurso de oposición y me desempeñé durante 3 años y medio en ese cargo de actuario.
perdón, 2 años y medio, discúlpenme, 2 años y medio en ese cargo de actuario. Y posteriormente, a través nuevamente de concurso de oposición, logré obtener una plaza como procurador auxiliar de la defensa del trabajo, que pues básicamente es una figura como de defensor de oficio, que en materia civil se conoce de esa forma, se le denomina así. En materia laboral es procurador de la defensa del trabajo. Lo encontramos esta denominación en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y pues básicamente la función que desempeñaba en aquella oportunidad era la de representación de las personas trabajadoras ante las autoridades del trabajo, en cuestiones pues prácticamente litigiosas ante las juntas de conciliación arbitraje, asesoría y representación al sector trabajador. Y por ahí del año 2021, como lo comenté anteriormente, pues participé en un concurso de oposición para ocupar una de las plazas en materia laboral como juzgador, y el día de hoy pues me desempeño en ese puesto. Ya como mencioné, pues desde julio del año 2021 ya tengo 4 años y piquito desempeñando la función jurisdiccional. Me preguntaba Paco también, ¿por qué la materia laboral? Híjole, la verdad es que es una materia muy bonita, ¿eh? Yo creo que de alguna forma se ha desprestigiado por alguna razón, o la gente considera que no es una materia tan técnica, pero la realidad es que no es así. Sí, como todas las materias del derecho, y en particular las que tienen que ver con la función jurisdiccional, se requiere de experiencia, de conocimiento y de ciertas habilidades, sobre todo si partimos del hecho de que ahora pues los procesos laborales son en su mayoría orales, y eso implica pues que se tengan herramientas para poder desempeñar esa función, conducción de audiencias, el manejo de la palabra, entre otras cuestiones, ¿no? Y la materia es una materia bonita, creo que es una cuestión de vocación personal, aunque debo ser sincero, ¿no? En las distintas funciones que he desempeñado en el ámbito laboral, la óptica en la que he visto las cosas ha sido muy distinta. No es la misma forma en la que se ve el derecho siendo juzgador que siendo procurador de la defensa del trabajo, como abogado, litigante o como actuario, ¿no? Es muy distinto y evidentemente, y yo quiero decirlo, me apasiona mucho en particular la función jurisdiccional, más que cualquier otro rol que como operador jurídico pudiera yo desempeñar en esta función jurisdiccional, ¿no? En el litigio en materia laboral. No sé si me faltó responder algo, compañero Paco. No, al contrario, muchas gracias, Fernando. Qué bueno que encontraste tu gusto por hacer tu trabajo y tu vocación en la materia laboral. Muchos de nosotros nos cuesta trabajo esa materia porque no nos hemos desempeñado en ella, en la carrera judicial, pero sí me parece interesante, y sobre todo el tema que se va a abordar el día de hoy, pues tiene que ver mucho con el tema constitucional. Los abogados estarán muy interesados, pero también es un tema que puede ser entendible por el común de la gente. Es decir, finalmente este tema del control es en beneficio de las personas. Entonces creo que va a haber mucho, repito, entendimiento del común de la población para saber primero que Fernando es una persona experta en el tema, es una persona impartidora de justicia en materia laboral, y que estos temas van en favor de la población, o bien en favor de quien al derecho le corresponda y le asista. No sé tú, Katia, pero yo estoy bien emocionado porque estos jueves de jueces han tenido muy buena aceptación. Yo he escuchado muy buenos comentarios de muchas personas, no nada más del gremio de los abogados ni de la judicatura, sino de muchas personas que quieren conocer a nuestros jueces y quieren conocer qué tan capacitados están nuestros jueces pues para hacer lo que hacen diariamente en los estrados. Creo que algo muy importante, Paco, es estar conscientes de que lo que pasa en el juzgado no se queda en el juzgado. Lo que pasa en el juzgado nos afecta directamente en la vida de cada quien. Claro. El juzgado es un lugar que nos afecta, que nos incide. Todos los ciudadanos tenemos que estar preocupados porque tengamos buenos juzgadores. Los juzgadores no son cosa aparte. Los juzgadores son aquellas personas que se aseguran de que impera la justicia entre nosotros, de que no haya la ley del más fuerte, de que no haya arbitrariedades. Entonces necesitamos tener juzgadores en los que confiamos, que estén preparados. Y hay una cosa muy clara, lo acabamos de escuchar ahorita con toda la preparación que nos contó Fernando. Para ser juez hay que estudiar, hay que prepararse.
Y hay que estudiar y prepararse en una situación técnica, pero también en emocional y anímica, para que tengas la capacidad de poder tener un juicio claro, sin sesgos. Entonces, es muy interesante conocer juzgadores profesionales y es que los ciudadanos también lo importante de tener una buena justicia. No nada más como abogados. La buena justicia nos importa a todos los mexicanos. Entonces, la Barra Mexicana de Abogados es un colegio de estudio. Nosotros estamos súper interesados en el estudio. Entonces, compartir con los jueces temas para estudiar, para reflexionar, realmente nos encanta, porque lo que nos encanta es platicar y estudiar el derecho. Por otro lado, ahora sí que buscamos en todo momento la ética. Y cuando se tiene un juez preparado, se está mucho más cerca de tener una justicia ética. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Para la Barra es un placer estar teniendo estos encuentros, y pues nos gustaría muchísimo escuchar a Fernando. Yo soy constitucionalista de corazón y mi estudio lo he dedicado principalmente a estar el estudio de la Constitución, entonces estoy realmente muy emocionada en escuchar la visión del juez. Muchas gracias. Gracias. Pues espero que puedan disfrutarlo. Sabemos que al final de la charla del servidor, pues tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Con mucho gusto estaré yo colaborando. Y les pediré por favor que ustedes también colaboren en el sentido de que se sientan con la confianza y la libertad de hacer los cuestionamientos que estimen pertinentes en las cuestiones técnicas del tema en el que vamos a hablar, pero también en las cuestiones del día a día de la función jurisdiccional, lo que hacemos nosotros, las personas juzgadoras, y en particular en materia laboral, que es justamente pues, la función que yo ejerzo, ¿no? Como ustedes saben, a mí me corresponde hablar sobre el tema denominado control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia laboral. La realidad es que, como mencionaron la licenciada y el licenciado, mis compañeros aquí presentes, pues es un tema técnico, ¿no? Pero que desde luego puede ser abordado desde muchas aristas, y ustedes verán que a lo largo de esta conversación pues desarrollaremos el tema de una forma en la que seguramente será digerible para todas las personas que nos están escuchando. Y sobre todo, pues que eso va a servir mucho para tener aproximación con la función jurisdiccional, para que vean ustedes un poco de qué es lo que hacemos realmente día con día, y cómo ese tipo de herramientas influyen, desde luego, en una correcta impartición de justicia. Una justicia pronta, una justicia de calidad, enfocada, desde luego, pues, al servicio, ¿no? Tomando en consideración que uno de los derechos humanos de los que vamos a hablar, pues, es justamente el acceso a la justicia. Una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. No sé si ustedes tengan inconveniente, podremos empezar a desarrollar el tema. Me gustaría saber si las personas que nos hacen favor de acompañarnos pueden escucharme de manera correcta, y si es esta la cámara en la que tengo que voltear, o si fuera aquella, me parece que es esta, ¿verdad? Este es para el Zoom y aquella está en el Facebook Live, pero aquella nos marca de una manera más lejana. Mira, Paco tiene ahí la imagen en donde se ve la mesa, estamos todos juntos ahí. Perfecto. Entonces esta es la buena. Sí. Excelente, muchas gracias. ¿Les parece bien que comencemos entonces? Claro. Adelante, por favor. Muy amables, gracias. Bueno, por algo tenemos que comenzar, y me parece que debemos de comenzar hablando sobre los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como lo veremos más adelante y a lo largo de la plática, los derechos humanos toman un rol importantísimo, y digamos que son el centro de todo lo que vamos a platicar. Los derechos humanos podríamos definirlos como aquellas prerrogativas inherentes a la persona humana por la sola condición de ser humano. Atiende más a la cuestión del naturalismo que al positivismo. Se habla mucho sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos y cuáles son las diferencias entre ambos, ¿no? Digamos que los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran positivizados en la norma, es decir, se encuentran escritos y reconocidos por la norma. En este caso, bien puede ser la propia Constitución General o alguna otra. Y cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos de un concepto que ha sido universalmente reconocido. Desde por allá de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acá en el sistema regional la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, se tocaba justamente este concepto de los derechos humanos, y ha sido aceptado universalmente hablando. Por ahí se mencionaba desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que para lograr justamente el ideal del ser humano libre del temor y de la miseria, era necesario que se encontraran condiciones para garantizarle a las personas aquellos derechos
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Como sabemos, por allá del año 2011, en particular el 10 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución General y en particular el artículo primero de este instrumento normativo. Ese artículo primero es el corazón de la reforma en materia de derechos humanos y básicamente introdujo ya este concepto universalmente reconocido de derechos humanos y lo positivizó en el instrumento normativo. Se señalaron cosas importantes y que desde luego tienen que ver con el tema que vamos a analizar el día de hoy, y ustedes lo notarán. Este dispositivo ahora nos señala en su primer párrafo que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución General como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías otorgadas para su protección, y que estos derechos no pueden suspenderse ni restringirse salvo en los casos y consideraciones expresamente establecidos en la propia Constitución. Entonces esto ya nos hace pensar en algo interesante. Cuando hay una restricción a un derecho humano, en todos los casos estará justificado desde el punto de vista constitucional o convencional. Además, el segundo párrafo de este mismo artículo ahora nos dispone que las normas relativas, justamente, nuevamente, observen ustedes, a los derechos humanos, deben de ser interpretadas de conformidad con la propia Constitución General y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Principios que se arrojan de este dispositivo legal: principio de interpretación conforme, principio pro persona. El tercer párrafo de este mismo artículo primero constitucional ahora nos dice que en nuestro país todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, observando los principios de los derechos humanos: universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad. Pero además que constituye una obligación del Estado mexicano prevenir, investigar, reparar y sancionar las posibles violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos debemos de entender algo muy importante. ¿Cómo es el estudio de los derechos humanos? Ya nos dice la Constitución que en nuestro país todas las personas gozan de estos derechos. Sí, que se encuentran reconocidos a nivel nacional en la Constitución y sí, en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Ok, ¿cómo funciona esto? El estudio de los derechos humanos, podríamos decirlo de esta forma, se divide en dos campos. El primero de ellos es el que tiene que ver con la protección material o sustantiva. ¿Qué significa esto? Aquellas normas jurídicas contenidas en diversos instrumentos, ya sean de carácter nacional o internacional, que tutelan los derechos, que los reconozcan, que los regulan y que establecen reglas sobre ellos o principios. Y por otro lado vamos a encontrar también las garantías otorgadas para su protección. Las garantías otorgadas para su protección podrán ser jurisdiccionales o no jurisdiccionales. No son jurisdiccionales aquellas que imitan aquellas entidades, personas, organismos que no son vinculantes, es decir, que no constituyen resoluciones judiciales y que no son obligatorias en acatarlas. Y por otro lado, las garantías jurisdiccionales, pues sí son aquellas emitidas por tribunales que constituyen resoluciones y que desde luego, pues en ambos casos, estas garantías otorgadas para su protección, como lo mencioné anteriormente, pues pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional. Ahora, cuando hablamos de la protección material de los derechos humanos, señalaba yo que encontramos pues una protección a nivel nacional y una protección a nivel internacional. Estos en la doctrina y a nivel, pues, digamos, jurídico se le conoce como los sistemas de protección de derechos humanos. En el sistema nacional vamos a encontrar aquellos que se encuentran reconocidos en la Constitución General. Y hablamos del derecho a la no discriminación, el derecho a todos los derechos que encontramos básicamente en la parte que ustedes conocen dogmática de la Constitución: derecho a la libre determinación, derecho a la educación, a la igualdad, derecho a la salud, a la seguridad social,
derecho a la libertad de expresión, libre manifestación de las ideas, derecho de petición, derecho de asociación, derecho de libertad, derecho de tránsito, derecho humano al debido proceso, desde luego, derecho de acceso a la justicia, todos aquellos que prevé la Constitución General, pero que también vamos a encontrar una protección a nivel internacional, en el sistema regional y en el sistema universal. A nivel regional encontramos 3 sistemas de protección de derechos humanos. Un sistema interamericano, que es al que pertenecemos nosotros, un sistema regional africano y un sistema regional europeo. A nivel universal, este sistema pues pertenece a las Naciones Unidas. Me enfocaré sobre todo por lo que hace al sistema regional interamericano y al universal. En el sistema regional de protección de derechos humanos, el sistema interamericano, vamos a encontrar muchos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado mexicano. Si hablamos en particular por lo que tiene que ver con los derechos humanos, si no mal recuerdo, en este momento son 13 los que se consideran así como tal por parte de la Organización de Estados Americanos, aunque claro que hay muchos otros instrumentos jurídicos que también pues reconocen derechos. Y por mencionar solo alguno de ellos, encontramos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que si bien es cierto que no nació como un tratado internacional, después a través de una opinión consultiva de la propia Corte Interamericana y por parte de la Carta de la OEA, Organización de Estados Americanos, se señaló que sí, en efecto, pues constituía un tratado por la forma en la que contiene las disposiciones. Desde luego también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que vamos a señalar en un momento más, ustedes lo podrán observar. De ahí surge, digamos, este concepto de convencionalidad. Vamos a hablar un poquito más adelante de dónde surgen estos controles, qué son. Pero me interesa que vayamos conociendo un poquito de la parte de los derechos humanos y de los sistemas de protección para que podamos entender cómo funcionan en un momento dado estos controles. Desde luego, pues, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 2 protocolos que la acompañan en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en materia de pena de muerte. También podemos encontrar la Convención Interamericana para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Hablamos de que los mismos derechos que se encuentran protegidos a nivel nacional encuentran protección también en distintos tratados internacionales del sistema regional. Y desde luego también en el sistema universal, en donde vamos a encontrar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la famosa CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etcétera. Son en materia de derechos humanos 9 tratados internacionales en el sistema universal de protección. Y cada uno de estos pues comprende también desde luego derechos humanos que, como veremos en un momento más, constituyen justamente un parámetro sobre los cuales habrá de medirse en un momento dado las actuaciones del Estado, las normas que se contienen en los instrumentos jurídicos para verificar si se encuentran o no ajustados a derecho. Podría mencionárselos, ustedes lo ven conveniente, cada uno de estos tratados a los que hago referencia. Ustedes pueden corroborarlos también allí en las páginas de internet. Si no tienen inconveniente, pues los voy a mencionar rápidamente, esos 13 a los que hice referencia aquí en sistema interamericano, y posteriormente los 9 en el sistema universal de protección. Aquí en el sistema regional interamericano vamos a encontrar, como mencioné, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 2 protocolos adicionales que la acompañan, uno en materia de derechos económicos, sociales y culturales y el otro relativo a la pena de muerte. Encontramos también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la tortura, Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, Convención Interamericana sobre toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención Interamericana, como ya lo dije, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer y la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer. Finalmente, la Convención Interamericana sobre derechos de protección
protección de los derechos de las personas adultas mayores. Mientras que, nada más por mencionarlo también, en el sistema universal, los 9 tratados internacionales propiamente en materia de derechos humanos son los siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que aquí pues hablamos ya un poquito de lo que tiene que ver con la materia laboral, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Estos son los sistemas de protección en materia de derechos humanos. En cuestión de las garantías otorgadas para su protección, mencionaba yo anteriormente no jurisdiccionales y jurisdiccionales. Por ejemplo, algún ejemplo de una garantía otorgada para la protección de los derechos humanos que es no jurisdiccional puede ser inclusive la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es un tribunal propiamente quien emite las resoluciones, la Corte Interamericana sí lo es, o inclusive puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alguna otra como antes, la CONAPRED, que emitían recomendaciones, ahora no está. Y las cuestiones jurisdiccionales, las garantías otorgadas para su protección en materia jurisdiccional, pues son tribunales, ¿no? Que en nuestro país encontramos de todas las materias: civil, mercantil, administrativo, penal, laboral, todas aquellas que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. Hablamos a nivel local, a nivel federal, y a nivel regional pues vamos a encontrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es este tribunal que en un momento dado sí tiene facultades para conocer y resolver sobre cuestiones de derechos humanos en particular, y que desde luego pues pueden ser sometidas a su conocimiento aquellas cuestiones que se consideren inconvencionales respecto de obligaciones de algún estado que al ratificar un convenio internacional, un tratado internacional, pues haya obligado, y que finalmente, de no acatarse lo señalado en dichos instrumentos, pues puede sí ser sancionado por la Corte Interamericana. Bien, ¿por qué hago referencia a todo esto? Bien, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló por ahí del año 2014, en un criterio jurisprudencial que es de observancia obligatoria, desde luego, para todos los tribunales del país, no solo en materia laboral, sino cualquier otro tribunal, que justamente estos derechos humanos, que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución General como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Se escucha como muy técnico, muy rimbombante, y vamos a explicar de qué se trata esto. Y este mismo criterio de la Corte nos habla desde entonces que existe una supremacía constitucional, porque en este criterio nos dice la Corte, es el número de registro digital, se los comparto, ustedes que quisieran anotarlo, es el 2006-224. En este criterio la Corte nos dice que si existe una restricción a un derecho humano que esté en la Constitución, atendiendo justamente esa supremacía constitucional del propio artículo 133 de ese instrumento normativo, debe atenderse al texto constitucional. Ahora, cuando hablamos de control, ¿qué debemos entender? Bueno, el control es una herramienta, es un instrumento que pueden utilizar las personas juzgadoras para efecto de ¿qué? De mantener o defender un orden jurídico. ¿De dónde surge esta cuestión de los controles? Bueno, por allá del año 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sus conclusiones sobre el expediente Varios 912/2010, y en particular que tiene que ver pues con el cumplimiento al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación o más bien del caso de Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. En esas conclusiones, en aquella oportunidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló un método de control de constitucionalidad y convencionalidad. Y básicamente señaló lo siguiente:
En primera instancia que existe un control al que se denomina control concentrado, cuya facultad es exclusiva de los tribunales federales. Y para utilizarla o ejercer esta función, pues tendrán que ver con acciones relacionadas con juicio de amparo, con controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. En un momento más voy a explicar cuáles son las diferencias entre ambos controles. Mientras que también estableció un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Este control difuso implica que todas las personas juzgadoras, como lo veremos más adelante, porque así lo ha señalado también la Corte en algunos otros criterios, tienen la facultad, pero no solo la facultad, también el deber y la obligación de ponderar las normas que van a aplicar al caso concreto con los derechos humanos que se encuentren reconocidos nuevamente en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Es decir, la diferencia entre ambos controles radica en lo siguiente. Mientras que en el control concentrado la característica es que se va, o digamos, es materia de litis particularmente, el resolver si la norma sospechosa que es materia de examen, de análisis, es constitucional o no, o convencional o inconvencional, es decir, si se encuentra o no ajustada a este parámetro de los derechos humanos. Mientras que en el control difuso no se pretende determinar si la norma es constitucional o inconstitucional, o convencional o inconvencional, no. En un momento dado, este control difuso implica que la persona juzgadora pueda determinar si aplica o inaplica la norma al caso particular. Hay varios criterios por medio de los cuales justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me gusta mucho citar este tipo de criterios porque, como sabemos, pues son de mayor peso jurídico, y en ellos ha establecido diferencias. Me voy a permitir citar algunos de estos criterios para que ustedes también puedan ubicarlos, si me van siguiendo, por favor, y puedan observarlos. Pero básicamente radican en lo mismo que estamos nosotros comentando. Denme un momento de su tiempo, por favor. Encontramos un criterio en el Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital 20-06-186, que es un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice lo siguiente. La Corte en este criterio dispone que la diferencia entre ambas medidas, entre ambos medios, el control concentrado y el difuso, estriba en que en el primero, es decir, en el control concentrado, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y es precisamente analizar la constitucionalidad y convencionalidad de leyes. Por tanto, la controversia en esos casos consiste en determinar si esa disposición que es examinada de carácter general es precisamente contraria o no a la Constitución y a los tratados internacionales. Mientras que, en el caso del control difuso, dice la Corte, ese tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no es materia de litis. Es decir, el tribunal no se encuentra obligado a pronunciarse o a resolver sobre ese tema, y de hecho no tendría facultades para hacerlo. No puede emitir un tribunal, como en el caso del que yo presido, una declaración general de inconstitucionalidad, sino que en estos casos el control difuso se limita de la legalidad. La persona juzgadora puede decidir con base en los argumentos que señale, pues si debe o no aplicar la regla al caso concreto. Otro criterio encontramos nuevamente en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro digital 20-10-143, y en este caso la primera sala nos señala algo sobre lo que hemos venido comentando, ¿no? En el control difuso es decisión de la persona quejosa a través del juicio de garantías que el tema de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley forme parte de la ley, y sobre eso se centrará. Mientras que en el control difuso el juzgador puede aplicar o inaplicar la norma a su criterio cuando determine que sea acorde o cuando no sea acorde puede inaplicarla, más bien, conforme a la Constitución o los tratados internacionales de los que hemos estado hablando hace unos momentos. Bien, ahora, en la cuestión de
de la obligación de las personas juzgadoras de realizar un control. Miren, la Corte se ha pronunciado ya en el criterio jurisprudencial que les comparto a continuación, que es el número de registro digital 2024-990, en el sentido de que corresponde a todas las personas juzgadoras del país la obligación de ponderar las normas jurídicas que van a aplicar en el caso concreto con los derechos justamente que se encuentren reconocidos tanto en la Constitución General como en los tratados internacionales. Es decir, en todo momento deben de velar por esa obligación que les impone el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, y que, como ya lo vimos, implica la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, así como también prevenir, investigar, reparar y sancionar las posibles violaciones que se den a los mismos. El término convencionalidad se refiere o nace de aquellas mismas conclusiones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso 912/2010, y en la cual en nuestro país, pues, el tema de convencionalidad lo relacionó a la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero que, desde luego, al tratarse de un tratado internacional, el término convencionalidad se ha venido aplicando a efecto de que se dé cumplimiento no solo a esa convención, no solo a ese tratado internacional, sino, desde luego, a los instrumentos internacionales, es decir, de manera general, aquellos tratados que son vinculantes para el Estado mexicano. Esto quiero precisarlo porque luego a veces suele generarse confusión en torno a distinguir la diferencia entre el concepto de constitucionalidad y el concepto de convencionalidad. Mientras que cuando hablamos propiamente de la constitucionalidad, pues hablamos de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, es decir, analizar la norma en el caso concreto a la luz de los derechos que están reconocidos en la Constitución, mientras que cuando hablamos de convencionalidad lo hacemos este análisis, pero a la luz de los derechos reconocidos no solo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que constituye un tratado internacional que es vinculante para el Estado mexicano, sino también para todos los tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado mexicano. Ahora, ¿qué nos ha dicho la Corte sobre esto? Bien, este es un criterio de la primera sala, cuando nos dice que es una obligación que todas las personas hagan el control, juzgadoras hagan el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Ex oficio se refiere justamente a que la persona juzgadora, en todos los casos, aun y cuando no ejerza un control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, es decir, que no resuelva juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, siempre debe analizar y nunca debe dejar de lado los derechos humanos a los que hemos hecho referencia. De ahí la importancia justamente de que, si vamos a hablar sobre controles de constitucionalidad o convencionalidad, pues debemos hablar definitivamente de los derechos humanos y debemos entender cómo es que funcionan nuestras prerrogativas y, digamos, de dónde puede tomar mano la persona juzgadora para determinar si en algún momento se encontraba una protección mayor en algún otro instrumento normativo para en su momento determinar, conforme a las condiciones fácticas de cada caso y jurídicas, si debe aplicarse o inaplicarse la regla en ese supuesto en particular. Ahora, esto desde luego no queda al libre arbitrio de la persona juzgadora, en el sentido de que lo haga sin encontrarse apegado a derecho. Me refiero a inaplicar una norma, que es la finalidad del control difuso, determinar si se debe aplicar o no, o inaplicar, perdón, una norma al caso concreto. Sobre ese tema en particular, la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial que encontramos en el Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro digital 2024-830, nos ha señalado que existe una metodología para desarrollar este control difuso ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, para poder inaplicar una norma, la persona juzgadora debe seguir ciertos pasos que le permitan estar seguro, de que esa medida realmente busca que se persiga un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria y que sea proporcional. Es decir, que en un momento dado esa medida, en vez de generar un perjuicio, se obtenga un beneficio mayor al perjuicio que pudiera llegar a causarse. Porque claro, de inaplicarse una norma, seguramente, si hablamos en la función jurisdiccional, la contraparte, habrá alguien que se pueda ver afectado por esa resolución
y que considere que esa actuación de la persona juzgadora en un momento dado no se encontró apegada a derecho y que sea materia, desde luego, de atacar el acto de autoridad a través del juicio de amparo respectivo. Miren, este criterio al que les hago referencia, como ya lo mencioné, lo encontramos en el Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 20-24-830. ¿Qué nos dice en este caso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que cuando las personas juzgadoras realicen utilicen esta herramienta del control difuso, ex oficio deben tomar en consideración los siguientes pasos. En primera instancia, identificar el derecho humano que se considere que podría verse vulnerado. Es decir, si se trata en particular del derecho humano al debido proceso, en su vertiente de derecho a probar o de derecho a la debida representación, o se trata de una cuestión de igualdad o no discriminación. Sabemos que en la función jurisdiccional las personas juzgadoras no solo toman determinaciones al resolver una sentencia, sino que durante la sustanciación del procedimiento deben cuidarse los derechos de las partes, el principio de igualdad procesal, debe observarse el derecho humano al debido proceso siempre, que la Corte ha establecido ya en dos criterios principalmente cómo se compone este derecho. Y me gustaría mencionarlo porque es una cuestión importante en la función jurisdiccional. La Corte dijo en un criterio que lleva por rubro derecho al debido proceso, su contenido, y en otro que lleva por rubro formalidades esenciales del procedimiento, son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, que este derecho humano al debido proceso básicamente pues tiene dos núcleos, un núcleo duro y un elenco mínimo de garantías. Y que en el núcleo duro vamos a encontrar principalmente 4 aspectos, que son los que la persona juzgadora a lo largo de la secuela procesal siempre debe cuidar y que desde luego puede hacer ajustes razonables o ajustes al procedimiento, como ya lo ha dicho la Corte, pero siempre que la medida se encuentre justificada desde el punto de vista constitucional. Y este derecho al debido proceso, digamos que estos 4 elementos del núcleo duro lo constituyen en primera instancia ser llamado a juicio de manera adecuada conforme a lo establecido por la ley. El emplazamiento constituye el acto sacramental, digamos, importante en el juicio porque se notifica por parte de la autoridad el inicio del procedimiento al que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución General, cuando dicen que nadie puede ser privado en sus propiedades, posesiones, nadie puede ser molestado en sus papeles, derechos, sino seguido de un procedimiento en el que se respeten plenamente estas garantías y en el que se notifique por escrito el inicio del procedimiento. Si no hay notificación de inicio, claramente hay una vulneración de este derecho. El segundo, pues, es la oportunidad de ofrecer pruebas del derecho de audiencia. Se le conoce la garantía de audiencia, que tiene la oportunidad, desde luego, de defenderse, de dar la razón de su dicho también, de ofrecer medios de prueba. La oportunidad de alegar, la oportunidad también de atacar la sentencia. Desde luego también constituye uno de estos elementos del núcleo duro del derecho humano al debido proceso. Y finalmente, en el elenco mínimo de garantías, pues vamos a encontrar todos aquellos respecto a los cuales gozan todas las personas en juicio. Contar con un traductor, un intérprete, observar siempre que no se encuentre en una especial situación de vulnerabilidad que puedan arrojar una desventaja procesal, no en la cuestión del fondo, sino en la tramitación del juicio, que le impida, de alguna forma, gozar de este pleno derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Inclusive la Corte ya nos ha mencionado en diversos criterios que podemos utilizar herramientas para poder nivelar estas diferencias que podamos encontrar a lo largo de la secuela procesal para garantizar esta cuestión. Y bueno, este es uno de los derechos humanos, ¿no? Como también mencionaba yo hace un momento, el derecho de acceso a la justicia. Y que desde luego que ya hablando en la función jurisdiccional, pues se ven relacionados con otros derechos, como en el caso particular el derecho humano al trabajo. Se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Constitución General, 123 de la propia Constitución, diversos instrumentos internacionales, el artículo 7 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el propio artículo 7 y 6 del protocolo adicional a la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquellos convenios internacionales, de luego, que omití mencionar, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que hablamos justamente de la materia laboral, y que desde luego pues sabemos que este mismo organismo, la Organización Internacional del Trabajo, pues emite declaraciones o emite instrumentos normativos
convenios internacionales. Las declaraciones no son vinculantes, pero contienen justamente declaraciones importantes de la OIT en materia de derechos humanos, el trabajo. Y los tratados internacionales que desde luego pues sí son vinculatorios, que por ahí ustedes recordarán, existe la declaración de la OIT relativa a los derechos fundamentales de 1998, que derivan los 8 tratados en materia laboral, que son los tratados fundamentales, así se les denomina en materia laboral, y que pues vale la pena mencionarlos, aprovechando que nos encontramos justamente tratando este tema, y que son pues en primera instancia el convenio sobre la libertad de asociación y libertad sindical, el convenio sobre el derecho de sindicación, negociación colectiva, el convenio sobre el trabajo forzoso obligatorio, el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, el convenio sobre la edad mínima, el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, el convenio sobre la igualdad de remuneración, el convenio sobre discriminación en materia de ocupación y empleo. Y bueno, el primer punto es justamente identificar este derecho humano, que puede verse vulnerado cuando vamos a ejercer la función jurisdiccional, en particular en el tema de realizar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. En segundo lugar, el siguiente paso que hay que advertir por parte de la persona juzgadora es ubicar la fuente del derecho, de este derecho humano. Es decir, si se encuentra protegido en sede nacional, la propia Constitución General, o si se encuentra protegido y tutelado en algún instrumento del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, o si se encuentra protegido en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Es muy común, y en particular en materia laboral, que este derecho pues se encuentre reconocido tanto a nivel nacional como regional como universal, ¿no? Como mencionaba, pues realmente casi todos los derechos humanos se encuentran protección en estos instrumentos. El tercer paso que nos indica la Corte, en este caso en particular, es el estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Este es un punto bien interesante, porque la persona juzgadora no puede partir de supuestos subjetivos para determinar en aplicar una norma en perjuicio de alguien y en beneficio de alguien más, sino que debe justificar plenamente su resolución haciendo un análisis de la norma sospechosa a la luz justamente de estos derechos sobre los cuales hacemos referencia. ¿Cómo podría la persona juzgadora realizar este análisis? Bueno, para ese efecto puede echar mano de herramientas como lo pueden ser el escrutinio judicial, ordinario o estricto, la interpretación conforme, puede ser un test de proporcionalidad, un test de igualdad y no discriminación, alguna de estas herramientas de razonabilidad, cuya finalidad es que, pues, de resultar prosperante, pues puedan derivar en que se encuentre justificada la restricción del derecho humano. Yo mencionaba hace unos momentos que, conforme al artículo 1 de la Constitución General, en su primer párrafo, los derechos humanos de los que gozamos las personas en nuestro país no podrían ser suspendidos ni restringidos, salvo en los casos que señala la propia Constitución. Realmente, pues, casi no encontramos ningún artículo en la Constitución que hable expresamente sobre una restricción de un derecho humano. Por ahí el 29 constitucional hace referencia a un caso en particular cuando sí pueden suspenderse. Pero la Corte ha establecido a lo largo del tiempo que claro que sí existe la posibilidad de restringir los derechos, pero cuando existe una justificación por parte de la autoridad que busca obtener un beneficio mayor en relación con el perjuicio que pudiese causarse. Es lo que se le llama como una medida razonable. Es proporcional porque es razonable. Y existen diversas herramientas para tal efecto, ¿no? La más conocida es justamente esa del test de proporcionalidad o razonabilidad, que tiene 4 grados que seguramente ustedes conocen, que es en primera instancia buscar que la medida, la restricción, persiga un fin constitucionalmente válido, que resulte ser idónea, que resulte ser necesaria, y finalmente en la ponderación en sentido estricto, que vale más, por decirlo coloquialmente hablando, pues se determine por parte de la persona juzgadora. O por ejemplo, podemos también mencionar el test de igualdad, no discriminación, que únicamente tiene 3 grados, que permite un análisis, digamos, menos estricto que en el caso del test de proporcionalidad. Pero son herramientas que la persona juzgadora puede utilizar para que en el caso particular determine, habiendo encontrado ya el derecho humano que se considera violentado, habiendo encontrado ya la fuente de su derecho y habiendo realizado este análisis del por qué considera que sea la luz de los derechos humanos, finalmente concluye con el 4º paso,
que vendría siendo justamente la determinación. La decisión de la persona juzgadora en el sentido de que la norma resultó ser inconstitucional o inconvencional, y no implica, desde luego, como mencionamos, que vaya a hacer una declaratoria general, ni mucho menos, pero la consecuencia jurídica será entonces que en el caso particular se inaplique la norma. Como veremos en un momento más, en materia laboral, así como en todas las materias seguramente, y en particular en la función jurisdiccional, pues existen disposiciones que luego son susceptibles de analizarse, particularmente porque en estos tiempos hemos escuchado mucho que las personas juzgadoras deben aplicar la ley, sí, pero debemos recordar que conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, una ley es una norma general, y las normas generales son susceptibles de analizarse en su constitucionalidad y convencionalidad, y en consecuencia de aplicarse o inaplicarse. Entonces, la ley contiene reglas, sí, que son mandatos de optimización a ser optimizados. Mandatos a ser optimizados, mientras que los principios que encontramos en los tratados internacionales, en los que hacemos referencia, en los derechos humanos reconocidos en la Constitución, contienen mandatos de optimización que, desde luego, pues deben de buscarse, garantizarse en todos los casos, sin excepción alguna, mientras que las reglas son susceptibles de aplicarse o inaplicarse. Sí me parece muy importante mencionar que no debemos confundir que la finalidad del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad será en su oportunidad determinar si se aplica o inaplica una norma al caso concreto, al caso particular. Pero no debemos confundir esto con una herramienta de argumentación o de interpretación, porque sabemos que en la interpretación existen muchas alternativas. Una interpretación literal, sistemática, contextual, evolutiva, literal, gramatical, una interpretación conforme, que claro que pueden ser tomadas en consideración para arribar a una conclusión, pero que desde luego esto nos va a conllevar al sentido en el que debemos de interpretar la norma, pero no nos va a arrojar como conclusión únicamente esa cuestión, el aplicar o inaplicar, ¿no? Por ese lado. Y también me parece importante mencionar que claro que la persona juzgadora tiene libertad para poder determinar esta circunstancia, pero debemos observar siempre que en el sistema judicial existen lo que se le conoce como un sistema de precedentes, y es algo sobre lo que se teme en un momento dado que llegara a desconocerse cuando no se tiene la experiencia y en la práctica de la función jurisdiccional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos del sistema de precedentes, hablamos de un sistema de precedentes verticales, un sistema de precedentes horizontales. El sistema de precedentes horizontal básicamente implica mis decisiones como juzgador en el pasado. Si el día de ayer yo dije que una circunstancia era de color rojo, lo lógico y lo coherente para continuar garantizando esos principios de congruencia, de certeza y seguridad jurídica sería que el día de hoy esa misma resolución sobre ese caso en particular fuera del mismo color. Eso sería lo lógico, ¿no? Mientras que en el sistema de precedentes verticales vamos a encontrar aquellas resoluciones que han dictado tribunales jerárquicamente hablando superiores al del orden local, que por ejemplo en mi caso hablamos de un tribunal colegiado de circuito al resolver un juicio de amparo directo, o no sé, un pleno de circuito, ahora un pleno regional, ahora también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que en materia laboral sabemos, también quiero mencionarlo porque a veces suele perderse un poquito de vista en la cuestión de cómo funciona este sistema vertical de precedentes, que existen en esta cuestión dos tipos de tesis, digamos, de criterios. Los aislados, que no son vinculantes absolutamente para nadie, pero que constituyen un razonamiento que alguien ya utilizó en el pasado para poder determinar en el caso concreto cómo debía resolverse el caso y qué es lo que a él le sirvió y utilizó para llegar a esa conclusión. A las personas juzgadoras, claro, puede ayudarnos a sostener nuestra determinación bajo el argumento de que no soy el único que piensa de esa forma. Alguien más lo tomó en consideración antes, alguien más pensó como yo y finalmente constituye un precedente, alguien ya lo hizo. Pero también existen las jurisprudencias, las tesis jurisprudenciales, y esas serán vinculantes en algunos casos y en algunos otros no. Claro, pueden servir para argumentar, para fundamentar, para robustecer
alguna determinación, o inclusive para los abogados y abogadas litigantes para robustecer sus argumentos y convencer a la persona juzgadora. Pero que serán vinculantes en algunas oportunidades. Por ejemplo, en materia laboral debemos recordar que nos vinculan aquellos criterios jurisprudenciales que son emitidos por el 16º circuito, que es el que pertenecemos nosotros. También los que en su oportunidad se dictaron por los plenos de circuito, que corresponden a este mismo circuito. Ahora sabemos que ya existen los plenos regionales, que hay una cuestión que es un pleno regional, corresponde a la región centro-norte, y hay un pleno regional que corresponde a la región centro-sur. A nosotros nos obliga el primero de los mencionados, centro-norte. Y finalmente están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son vinculantes para todos los tribunales del país. Y mencionar también, pues, que se reformó el artículo 98 de la Constitución General recientemente, y en este dispositivo, pues, se menciona que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, bien sea funcionando en sala o en pleno, pues son vinculantes para todos los tribunales del país. Entonces, mencionaba esto por lo siguiente: tendremos que, por parte de nosotros las personas juzgadoras, antes de utilizar ese tipo de herramientas, verificar si previamente ya se cuenta con un precedente sobre esto. Es decir, el derecho, claro, se cuenta con la posibilidad para poder hacer interpretaciones, poder aplicar o inaplicar, pero vamos a ver si previamente alguien no tomó ya un criterio obligatorio que me finca a mí la obligación de seguirlo en relación al caso particular. Porque si fuera así, y yo iría en contra de ese criterio establecido por la Corte, por ejemplo, pues estaría yo violando derechos en vez de buscar tutelarlos y protegerlos y garantizarlos. Debe utilizarse esta herramienta con, digamos, pues, responsabilidad y no de manera arbitraria, porque se trata justamente, como bien lo mencionó la licenciada Katia, pues de los derechos de las personas, de la sociedad, los que nosotros tutelamos, y finalmente, pues debemos de garantizar estos principios que rigen la tutela judicial efectiva, siempre observarlos, ¿no? El propio artículo 123 constitucional nos habla sobre que las sentencias en materia laboral deben dictarse observando principios: legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia judicial. Además de aquellos que rigen, desde luego, la función jurisdiccional: justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, así como todos aquellos que en un momento dado pues permitan siempre este pleno goce y disfrute de los derechos humanos por parte de las autoridades, y en particular pues durante la sustanciación de un procedimiento y al momento de resolverse mediante el dictado de la sentencia que pone fin al juicio. Creo que, si no mal recuerdo, teníamos una hora en específico para plática, ¿verdad? Más o menos. De 7:30 a 8:30. Aproximado, sí. Gracias. Y después íbamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Miren, en materia laboral quisiera aprovechar un poquito los minutos que nos quedan. Claro que hay muchas disposiciones que luego resultan ser interesantes, ¿no? Y para las personas que se encuentran aquí presentes, que son conocedoras de la materia laboral, seguramente ustedes recordarán lo que dispone el artículo 873b de la Ley Federal del Trabajo, que básicamente dispone lo siguiente, en lo que interesa. Por poner un ejemplo de cómo puede utilizarse esta herramienta, ¿no? Dispone esta regla que no se recibirán pruebas adicionales a las que ya hubiesen sido ofrecidas previamente en el escrito inicial de demanda, salvo aquellas que se refieran a hechos relacionados con la réplica, cuando no se hubiese tenido conocimiento de ellos al presentar la demanda, cuando se refiera a las pruebas que se ofrezcan para acreditar las objeciones realizadas a las pruebas de la contraria, las que se ofrezcan para acreditar las objeciones realizadas a los testigos, las que se ofrezcan finalmente para acreditar hechos supervenientes. Y entonces, esta norma, si la aplicamos en sentido literal, pues básicamente implicaría que la persona juzgadora no debe admitir pruebas en réplica, salvo en esos casos. Pero, si la ponemos a la luz, por ejemplo, de aquellos principios de justicia completa, del principio del fondo sobre la forma, del principio de la primacía de la realidad, que disponen, por un lado, que la persona juzgadora debe observar todas las cuestiones que se encuentran a su alrededor para poder estar en condiciones de resolver, no con base en formalismos procedimentales, sino con base en el fondo, atender a la cuestión, resolver el conflicto de fondo, por encima de las formas, de los formalismos procedimentales que puedan limitarle
al conocimiento de la verdad, porque sabemos recordar que la Corte ha establecido en reiteradas ocasiones que como lo prevé el propio artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, las sentencias deben dictarse a verdad sabida, a buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, y para eso se faculta inclusive a la persona juzgadora, conforme al artículo 782, a que ordene la práctica de cualquier diligencia que estimara pertinente para llegar al esclarecimiento de la verdad, misma verdad que constituye uno de los nuevos principios que rigen el proceso del derecho laboral. Entonces, contrastaría un poquito si tomamos en cuenta además que el propio artículo 685 de la misma ley dice que la persona juzgadora debe privilegiar el principio de realidad por encima de aquellos formalismos procedimentales que le impidan llegar a la verdad. Señalaba que la Corte ha mencionado ya en reiteradas ocasiones que el derecho probatorio debe ser interpretado en sentido amplio, porque la finalidad última de los medios de prueba es llegar a la verdad, porque únicamente de esa forma podría estarse en condiciones de dictar una sentencia a verdad sabida. ¿Qué caso tendría que se dictara una justicia con base en formalismos procedimentales cuando realmente no se está llegando al fondo del conflicto, no se está resolviendo la problemática y no se está conociendo la verdad de los hechos? Entonces, sobre este particular, pues existen criterios encontrados. Se han resuelto amparos directos. En un sentido se determina que sí deben admitirse pruebas en réplica, en otro que no deben admitirse. Todavía no hay una contradicción que determine por parte de la Corte cómo debe de interpretarse este dispositivo legal, o en su caso si está sujeto a una interpretación o una inaplicación por parte de la persona juzgadora en el caso particular, ¿no? Tomando en cuenta que, esto es solo por poner un ejemplo, desde luego que hay muchas otras disposiciones que pueden ser inconstitucionales o inconvencionales, pero debemos de analizarlas y debemos de hacer un control, como lo mencionamos, para determinar tal circunstancia, ¿no? Esto implica, pues sí, claro, conocer estas herramientas, estos mecanismos para poder ejercer la función de manera adecuada y de manera responsable, sobre todo tomando en cuenta que son los derechos de las personas los que estamos tutelando. También existen otros casos, ¿no? Platicaba con una compañera hace unos momentos sobre lo que prevé el artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo, cuando habla justamente de que las personas trabajadoras y patronas en juicios tienen derecho a que el tribunal les garantice una debida defensa y representación. Esta es una de las vertientes del derecho humano al debido proceso, una de las garantías mínimas que toda persona tiene derecho a contar con un abogado. Así lo señala inclusive el propio artículo 8.2 inciso E de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y platicaba yo con ella, bueno, ¿qué onda? Porque en ese caso la ley prevé que para la persona trabajadora hay una Procuraduría de Defensa del Trabajo que asumiría su representación gratuita. Y por el otro lado, para el patrón, pues no existe esa misma posibilidad. Y entonces, a lo largo de la historia, pues sí se ha demostrado que existe una asimetría económica, social y cultural por parte del trabajador en relación con el patrón. Pero si ustedes pueden observar en este caso, pues hablamos no propiamente de una inaplicación de la norma, no se trata de un control concentrado ni un control difuso. De un control difuso que yo pueda determinar o inaplicar en el caso concreto. Pero quizás hablamos en un momento dado de que esa norma podría ser inconstitucional si no se garantiza la misma oportunidad para la parte patronal, y el mecanismo para poder hacer valer esta circunstancia quizás sería a través del primer acto de aplicación de la norma por parte de la persona que se sienta, digamos, afectada en ese sentido, a través del juicio de amparo que en su oportunidad pudiese promoverse. Hay muchas otras cuestiones que desde luego, como mencioné yo, durante la sustanciación del procedimiento pueden salir a la luz y que corresponden a la persona juzgadora cuidar a lo largo del juicio, y algunas otras que tendrán que ver propiamente con la interpretación, las herramientas de argumentación, interpretación, de adjudicación de derechos humanos que se utilizan por parte de la persona juzgadora al resolver en definitiva. Es decir, ¿dónde se encuentra una mayor protección? Atenderíamos más al principio de interpretación conforme, el principio pro persona, para determinar cuál es la justicia adecuada que en el caso particular se requiere, observando siempre a la luz de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, reitero, de los que el Estado mexicano ya es parte. Es un tema que desde luego, pues híjole, amerita mucho tiempo, es un tema profundo que hay que analizar, pero el día de hoy yo quise compartir una embarradita, digamos, de este tema de manera general, introducir un poquito de lo que hace la persona juzgadora al conocimiento de ustedes,
acercarlos también a esta cuestión y sobre todo puedes abordar un tema que resulta importante y que a veces suele perderse de vista, que es los derechos humanos, la importancia, la trascendencia en juicio de los derechos humanos, la forma en que la persona juzgadora los observa en su función jurisdiccional y la relevancia que tienen ahora sí que como una obligación por parte del Estado mexicano al momento de administrar e impartir la justicia. No solo en materia laboral, en todas las materias, como ya lo vimos, el control difuso puede aplicarse no solo a la materia laboral, es una obligación aplicarlo en todas las materias. Entonces, sí, claro, se menciona este tema en cuestión laboral, pero como podemos observar y concluir, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad debe ser aplicado por todas las personas juzgadoras en todas las materias del derecho, cuando en el caso particular les corresponde administrar justicia. De mi parte, pues, es todo lo que tiene que ver con el tema que desarrollé el día de hoy. Me gustaría, por favor, que si ustedes lo ven conveniente, pues tengamos un espacio para preguntas y respuestas y sobre eso pues continuar con el diálogo, la charla, nuevamente agradeciéndoles a ustedes su amable participación, el tiempo que han invertido en escuchar a su servidor, a mi compañera y mi compañero que me acompañan el día de hoy, y reiterándoles pues que estoy aquí a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante. Nos queda claro que para ser un buen laboralista también hay que ser un buen constitucionalista. Creo que la Constitución y la defensa de los derechos humanos es una misión de todos los que nos dedicamos al derecho. Entonces, hay que ser estudiosos, hay que ser técnicos. Sí. Estoy contenta de tener esta visión, porque como te digo, yo soy amante de la Constitución, y entonces me dio mucho gusto escucharte y estar, ahora sí que, atendiendo y entendiendo cómo se interrelacionan derechos humanos, materia laboral, y creo que fue una plática muy, muy constructiva. Gracias. Gracias, Fernando. Digo lo mismo que Katia, es un tema muy interesante, técnico, muy interesante. Fíjate que nos preguntan en el público si nos pudieras comentar algún caso que tú has tenido, de que ya se pueda comentar, que ya se haya terminado obviamente, en donde hayas aplicado este control. Nos preguntan en favor del patrón u otro caso en favor del trabajador. Sí, es una pregunta muy interesante. Mira, en primera instancia, sí, como bien comentaba Katia, claro, lo que pasa es que el propio artículo 133 de la Constitución nos habla de esa supremacía constitucional que ya hemos venido mencionando y que pues últimamente se ha puesto de moda con eso de la reforma constitucional, ¿no? Pero que en realidad ya existía desde antes. Y justamente este artículo 133 pues nos dice que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanen de la Constitución constituyen la ley suprema de toda la Unión. Entonces, claro que la persona juzgadora no puede observar única y exclusivamente a las normas generales en materia laboral, sino que tiene que tener claro que esas normas generales emanan de la propia Constitución General, y las normas generales, como lo mencioné conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, pues son susceptibles de analizarse, de examinarse, de un escrutinio para determinar si deben aplicarse o no aplicarse, o en su caso, cómo es la manera correcta de interpretarse. Y claro, observando siempre que hay una jerarquía de las normas. Y bueno, en relación a los cuestionamientos, fíjate, Paco, que es una cuestión como, pues muy, podremos decir, personal. Habrá quien tiene sus opiniones a favor, hay quien considera que no es así. Pero yo, en mi caso particular, he considerado inaplicado la norma a la que hice referencia en el artículo 873, letra B de la Ley Federal del Trabajo, por lo que tiene que ver con la réplica. Porque considero que no se deja en ningún estado de indefensión a la parte patronal, tomando en cuenta que en su derecho de contrarréplica puede objetar el medio de prueba. Inclusive el propio legislador señala que puede ofrecer pruebas. Me refiero no a los hechos en los que no se hayan tenido conocimiento, no, sino que aun cuando puedan ser previos, que si ya se tuvieran conocimiento, me ayudaran a mí a conocer la verdad. Un caso que pasa mucho en la práctica, Paco y Katia, en materia laboral, ocurre en aquellos supuestos en los que la parte patronal niega la existencia de la relación laboral. O sea, partiríamos del hecho de que si alguien demanda a alguna persona y le imputa el carácter de patrón o de patrona, pues entonces estaría en presencia de una relación laboral, ¿verdad? Lo lógico sería que si alguien demanda a alguien es porque sí fue o sí existe una relación laboral. Pero en la práctica en materia laboral se da que en muchas ocasiones es cierto que no se mantuvo esa relación laboral,
que tal vez el trabajador laboraba o la trabajadora para alguien más y por error se le demandó a él. Escuchó el nombre de la persona y dijo, pues los voy a invitar al juicio para ver a quién más molesto, ¿no? Exactamente, o se utiliza como estrategia procesal. ¿Por qué? Porque en estos casos la carga de la prueba, conforme a lo que ha dicho previamente la Corte, es que corresponde a la persona trabajadora. Si en un momento dado el patrón o la patrona niegan la relación laboral, a quien le corresponde demostrarla conforme al principio general del derecho que dispone que el que afirma está obligando a probar, es al trabajador o la trabajadora. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahora con la reforma que se practicó a la Ley Federal del Trabajo, por allá del 1 de mayo del 2019, deben ofrecerse los medios de prueba por parte del trabajador o la trabajadora al momento de presentar la demanda. ¿Qué implica esto? Pues que el trabajador o la trabajadora destape sus cartas, porque cuando el patrón recibe la contestación ya sabe qué elementos de prueba tendría para poder demostrar si existió o no existió la relación laboral. Y normalmente el trabajador es el que menos oportunidades tiene de probar, porque es el patrón quien se encuentra obligado además a conservar y exhibir diversos documentos en juicio. Me refiero a comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, de reparto de utilidades, de comprobantes de pago de cuotas de aportaciones obrero-patronales al IMSS. Al patrón es al que en un momento dado le correspondería, cuando reconoce una relación laboral, probar tanto la fecha de ingreso como la antigüedad, como el pago de todas estas cuestiones a las que hice mención, inclusive la causa por la cual concluyó la relación laboral, entre otras cuestiones. Entonces, sí, el patrón es quien tiene mayores oportunidades de probar. Entonces, parecería que se estaría dejando como en un estado de indefensión de alguna forma al trabajador, si partimos del hecho de que, como él sabía al presentar su demanda que sí existió relación laboral, ante la negativa ya no pudiera admitir al medio de prueba que tal vez me ayudaría a conocer a mí la verdad y que sí existe una relación laboral, tomando en consideración un formalismo procedimental, una forma que me dice no lo hagas porque tal vez ya tuvo conocimiento. Hay quienes consideran que no tuvo conocimiento el trabajador de esto porque es una estrategia procesal, es un hecho futuro incierto. No sabes en primer lugar si va a contestar o no va a contestar el patrón. En segundo, no sabes cuál es la estrategia procesal que va a asumir. Y en tercer lugar, bueno, vamos a ver qué le corresponde al tribunal llegar a la verdad, ¿no? Esa es la finalidad, como dice la Corte, de los medios de prueba. Entonces, bueno, hay criterios a favor, hay criterios en contra de aplicar esta regla, pero yo, por ejemplo, puedo decir que lo he utilizado. Fíjate que otros casos que yo he conocido, por ejemplo, se trata de un asunto muy interesante, me pareció cuando leí el cuadernillo de jurisprudencias de la Corte. Una persona, mujer embarazada, demandó a la parte patronal. En materia laboral, a diferencia de otras materias, la prescripción que pueda llegar a oponer la parte demandada, la parte patronal, no se estudia de oficio, sino que es a petición de parte. Entonces, en aquella oportunidad, la demandada puso la excepción de prescripción. En efecto, se le pasaron los 2 meses que la ley señala que tendría para demandar. Resultó improcedente su acción. En el amparo, la persona trabajadora embarazada alegó la inconstitucionalidad de la norma y señaló que ella, al ser una mujer embarazada y en encontrarse en estado especial de vulnerabilidad, no debía aplicarse la regla en el mismo sentido que a las demás personas. Y se pone interesante el caso porque dice, bueno, puede ser una embarazada, puede ser cualquier otra persona, ¿no? Y la Corte dijo en ese caso en particular, no. Es que justamente el hecho de que sean 2 meses y esté fundada y establecida de esta forma la prescripción es para generar certeza y seguridad jurídica, porque de lo contrario sería un desorden y entonces no habría esa certidumbre jurídica que se pretende, ¿no? En relación, por ejemplo, al patrón, es que miren, hay que ser honestos. Yo mencionaba que esta herramienta del control difuso no debemos de confundirla con una forma de interpretar, una interpretación conforme o un principio pro persona o algunos otros principios que podemos utilizar, indubio pro operario, etc. Porque el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad implica que la persona juzgadora aplique o inaplique una norma. Y no es una cuestión menor. Para eso tiene que hacer un análisis pormenorizado. Y creo que en muchas ocasiones, al menos en la práctica y por lo que comentó, se utiliza más la cuestión de justificar alguna medida que tal vez pudiese llegar a violar algún derecho, pero que tuviera justificación, como por ejemplo, si hay una persona absolvente que no fue citada debidamente, pero está en la sala, bueno, podríamos hacer un ejercicio y justificar el por qué desahogamos la prueba ahí, a pesar de que no fue citada, ¿no? Claro que habría una afectación, pero vamos a ver si a través de una de esas herramientas podemos justificarla. Pero inaplicar es algo que pocas veces se ve realmente, y lo platicaba con mi compañera, en la materia de la función jurisdiccional local, en los casos particularmente que nosotros conocemos, ¿no? Sí, hay varias disposiciones
pero, por ejemplo, en mi caso yo no he inaplicado en alguna en beneficio del patrón. De hecho, si me lo preguntas, he utilizado este argumento en la cuestión de la réplica sobre hechos que probablemente sean conocidos, y el mismo trato se le daría desde luego también a la parte patronal. Inclusive lo he hecho también, podríamos decir que eso sería como esta cuestión, pero algún otro, pues realmente no lo tengo presente en este momento. Por ejemplo, hacía referencia a esa cuestión de que el tribunal se encuentra obligado a garantizar el derecho a la debida defensa del patrón. Sí, pero si la ley no me da una Procuraduría de Defensa del Trabajo, ¿de dónde yo saco alguna representación gratuita para poderle otorgar al patrón? Y en su caso, eso no será una cuestión de inaplicación, sino una cuestión de interpretación conforme, alguna otra, una interpretación extensiva en beneficio de la persona, pero no de inaplicar una regla tal cual. Perfecto, tenemos aquí algunas preguntas, muchas felicitaciones y saludos. Me preguntan, ¿cuáles son los pasos para realizar el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad? Sí, claro. Mencionábamos hace unos momentos, con mucho gusto, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijo en un criterio, se lo voy a compartir, compañero, que es compañero o compañera, perdón. Compañero. Ah, sí, perfecto, compañero. Este criterio es el criterio número 2024-990. Aquí nos dice la primera sala que es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país ejercer control difuso. ¿Qué significa? La cuestión ex oficio, que aunque no sea la persona juzgadora, aunque la persona juzgadora no ejerce un control concentrado, es decir, no conozca de acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales, ni juicios de amparo, en todos los casos siempre debe de ponderar las normas que va a aplicar en relación a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Mencionaba yo que cuando la Corte hace referencia a este parámetro de control de regularidad, básicamente nos está diciendo, esta es la base sobre la cual habrán de medirse los actos o las normas generales que en un momento dado existen. Y los pasos para poder realizar este control nos dice también la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realmente son criterios recientes, Estamos hablando por ahí, si no me equivoco, del 2013, aunque ahorita lo achicamos si gustan. Digo, 2023, discúlpenme. Este criterio es el número 2024-830. 2024-830. Y nos dice la Corte 4 pasos. 1, la identificación del derecho humano. Si se trata del derecho humano a la igualdad, a la no discriminación, a la seguridad social, al trabajo, a la petición, debido proceso, acceso a la justicia, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, cualquier otro derecho. 2, ubicar o identificar la fuente del derecho humano. Es decir, si se encuentra reconocida en sede nacional, perfecto. En la Constitución General, el derecho a la seguridad social, en el artículo 5. Y en el artículo 123, apartado A, fracción 30ª, fracción, si no me equivoco, 29ª, por ejemplo, o 12ª. No estoy muy seguro en esa parte, no lo recuerdo muy bien, pero por poner un ejemplo. Pero también se encuentra reconocida sede regional, en el artículo 9 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero también en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 9. Pero también en el pacto, en el convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la norma mínima sobre la seguridad social. Bueno, ahí tenemos ya la fuente del derecho humano, en donde se encuentra reconocida. O por ejemplo, ¿no? Si hablamos del interés superior a las niñas, en el 4º constitucional, en el 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, podemos encontrar protección de este derecho humano o de los derechos humanos que mencionamos en sede nacional, regional y universal. Cualquiera. Pero sí hay que identificar la fuente del derecho humano. En tercer lugar, el tercer paso pues es el análisis de constitucionalidad y convencionalidad. Que no se basa, como lo mencionamos, en criterios objetivos. Sí lo inaplico porque sí. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque sí considero esto. No. Tiene que justificarse de alguna forma. ¿Por qué? Porque el hecho de que se inaplique, en la gran mayoría de los casos, ahorita voy a mencionar otro supuesto normativo que también inaplique, y después, curiosamente, salió una jurisprudencia de la Corte en el mismo sentido. Y normalmente, hablando en la función jurisdiccional, pues su contraparte se va a ver perjudicada. Entonces, claro que para esta parte que se ve perjudicada hay una restricción de un derecho. Entonces hay que justificar plenamente esa restricción.
Y yo mencionaba que existen pues herramientas que podemos tomar en consideración para poder hacer este análisis, como el control, como algún test de igualdad y no discriminación, algún otro test de razonabilidad, el escrutinio judicial estricto, la interpretación conforme, todas esas cuestiones que en un momento dado pues no implican que por sí nos vayan a dar la respuesta, pero que nos lleven al lugar en el que esperamos, ¿no? Y veamos si efectivamente sí hay una afectación, se transgrede o no el derecho humano. Y en su oportunidad el cuarto paso pues será justamente el de la determinación. Determinar si te transgrede o no y por qué se aplica o se inaplica. Más bien, por qué se inaplica la norma jurídica. Esos son los 4 pasos que la Corte señala en particular para efecto de llevar a cabo este control. Tienes saludos, Fernando. Jesús Arenas, Jonathan Manrique, y saludo al licenciado Plaza, un excelente juez y persona. Muchas gracias para todos ustedes. También te pregunta la licenciada Jacqueline Torres, saludos a ella, y si se puede abundar un poco más en el test de discriminación. Sí, claro, con mucho gusto. Es una herramienta interesante de razonabilidad. De hecho, por aquí tengo algunos criterios, si me permiten, vamos a revisarlos para que ustedes puedan también consultarlos. Denme oportunidad de revisarlo, A ver si tengo por aquí alguno. Un momento, por favor. Sí. A ver. Un momento, por favor, déjenme localizar alguno para por ahí compartirles el registro digital, para que sea más fácil de identificar y también pueda ser como que sirva de referencia y de guía. Un momento, por favor. Bueno, para no demorar demasiado en el tiempo. Básicamente, si no mal recuerdo, la diferencia que existe entre el test de igualdad y no discriminación y el de razonabilidad o test de proporcionalidad es que el de igualdad y no discriminación tiene tres subgrados. Que el primero de ellos también va a ser justamente identificar, que se persigue un fin constitucionalmente válido. Se brinca cuando encontramos en el otro test el tema de la idoneidad de la necesidad. Aquí nos brincamos directamente a la necesidad y posteriormente llegaríamos a lo que es el tema de la proporcionalidad, de la ponderación. Se supone que en este caso en particular se atiende a que se amerita ser mucho más flexible con la cuestión, porque la persona se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad y hay que garantizar principalmente esta cuestión de sus derechos humanos a la igualdad y no discriminación. Y a diferencia de otras personas, por eso es que en el test de igualdad y no discriminación, el requisito de escrutinio, de análisis de la norma, no es tan estricto como en otros casos, justamente porque se observa que en el caso particular, la persona no se encuentra en una situación como las demás, sino que está vulnerable por alguna razón especial, llámese una cuestión de interseccionalidad, en una cuestión de tratándose, por ejemplo, de niños, de mujeres embarazadas, de personas con discapacidad, que evidentemente obligan a quien va a analizar la norma a determinar si en ese caso en particular y en concreto ante esa situación, la norma que se va a aplicar realmente, pues sí, persigue estos elementos, un fin constitucionalmente válido y es tendiente a garantizar sus derechos humanos en vez de no hacerlo así. Por eso puede utilizarse de esa forma, ¿no? Perfecto. Tenemos aquí una felicitación de parte de Ana Karina Velázquez, que es barrista. Dice: muchos saludos al licenciado Plaza y felicitamos por la exposición de hoy y da gusto ver jueces como él que se han preparado formalmente para la investidura. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo pues saber que
como operadores y operadoras jurídicas, todos y todas hacemos que el sistema funcione en la función jurisdiccional. Y aquí tenemos una pregunta de Luis Lona García que dice: buenas noches, felicidades al ponente. Muy amplia su explicación. Una duda sobre la obtención de la verdad de la que habla. ¿Es una verdad material, formal, o se puede llegar a concluir en materia laboral solo sobre grados de certeza y no una verdad? Híjole, es una pregunta muy interesante que hace referencia pues propiamente a una cuestión muy, muy formal. La Ley Federal del Trabajo expresamente nos señala en los artículos 685, 782, 841 lo siguiente: que uno de los principios que rigen el proceso del derecho laboral es el de la veracidad. Que la persona juzgadora ahora, con motivo de la reforma practicada el 1 de mayo del 2019, puede ordenar la práctica de cualquier diligencia para llegar justamente al esclarecimiento de la verdad, y que la sentencia debe dictarse a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando la ausencia en conciencia y en forma congruente con la demanda y la contestación a la demanda. Desde luego que la realidad es que yo siempre le comento a las partes, ¿no? Porque también asumo la función de conciliador. En materia laboral, uno de los principios que rigen justamente el proceso del derecho laboral es que es conciliatorio. Entonces, a lo largo de la secuela procesal estamos invitando a las partes a buscar el avenimiento, utilizando para tal efecto pues también herramientas de conciliación como el caucus, como algunas otras que nos permiten desempeñar esta función. Y siempre les comento yo a las partes, ¿no? Lo que es una realidad. Es que la verdad, ustedes son quienes la saben. O sea, desde luego que ustedes son quienes saben si realmente se le contrató o no se le contrató, si se le despidió o no se le despidió, qué fue lo que ocurrió en ese día. Y claro, en materia laboral se acostumbra que hay, digamos, en nuestro país yo considero que no hay una cultura laboral adecuada. Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que, a pesar de las ventajas procesales que el propio legislador les otorga al establecer cargas probatorias al patrón y no a ellos, aún así inflan demandas, aún así imputan hechos a personas que no son reales o que ni siquiera realmente ocurrieron esos hechos. Por ejemplo, imputarle la contratación o el despido al presidente del Consejo de Administración. A mí me ha tocado ver eso varias veces. Sí. A ver, este señor ni viene a la empresa, no trata con nadie, nada más que lo encontraron en el acta constitutiva y dicen, él me corrió, pues para o sea, todavía comodidad en la empresa. Sí, es una manera como de presionar, obtener un beneficio mayor, porque ahora tiene que tener la molestia el dueño de la empresa en venir a volver. Pueden ni siquiera vivir en la ciudad, digan, a ver, ni siquiera lo has visto, no así lo conoces. Así. Y es como una mala práctica que se da en materia laboral. No en todos los casos, yo no quiero decir que todo el mundo lo haga. No, pero sucede. Pero sí se ve. Y así como se ve esto, también se ve el hecho de que se inventen despidos cuando no ocurren, y se inventen salarios cuando no son, a sabiendas de que en un negocio pequeño tal vez no se llevan esos comprobantes de pago de salario, se inventan jornadas que tal vez no son las que desempeñaron, pero no hay controles de asistencia, etcétera, que obtienen todavía un beneficio mayor, ¿no? Y por el otro lado, también es cierto que existen patrones que sí, en muchos casos, también llevan a cabo prácticas que son denigrantes y que vulneran los derechos humanos de las personas trabajadoras, que les impiden gozar de esas condiciones justas, equitativas, satisfactorias, de un trabajo digno y decente y socialmente útil, y que también los despiden y que por mala práctica, por costumbre indebida, pues no quieren responder de sus obligaciones. O sea, si realmente la persona patronal que despidiera a un trabajador, porque puede hacerlo, tiene todo el derecho a hacerlo, y lo hiciera sin justificación, que le pague su liquidación y se acabó el problema. Pero muchas demandas y muchos conflictos en materia laboral ocurren justamente porque cuando existe ese despido, la parte patronal se niega a hacer, a cumplir con sus obligaciones, el deber ser, y entonces surge un conflicto, ¿no? Siempre ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los conflictos surgen cuando alguna de las partes sobrepasa los derechos de la otra persona y no actúa conforme al deber ser. Si realmente se actuaran las personas actúan conforme a lo que realmente ocurrió, no habrían tantos conflictos laborales como actualmente ocurren. Entonces, pues volviendo a la pregunta, yo lo mencionaba, le digo a las partes, híjole, a través de los medios de prueba es cierto, la persona juzgadora va a aproximarse a la verdad y a través de estas cargas probatorias, pues va a fijar, va a establecer lo que se considera que es, pero pues realmente la persona juzgadora no estuvo presente en el momento del despido o del supuesto despido para determinar cómo ocurrieron las cosas, si realmente ocurrieron así o no. O sea,
¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en materia laboral, la acción más recurrida, porque debemos entender algo, ¿no? En materia laboral, la persona trabajadora normalmente ejercita varias acciones. Una acción principal, derivada normalmente de un despido, así es, el 80, 85, 90% de los juicios laborales en procedimientos ordinarios devienen de despidos. Y entonces, en esos casos, la persona trabajadora ejercita una acción principal o indemnización o reinstalación, acompañada de las accesorias, salarios caídos, prima de antigüedad en caso de indemnización, pero además también aguinaldo, acciones prima vacacional, horas extras, días de descanso obligatorios, el pago de salarios devengados por un montón de tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada prestación, pues va, supuestamente, seguramente, cuando el patrón conteste habrá una excepción. Y analizar cada una de estas cuestiones es un mini juicio en la sentencia. No son sentencias tan fáciles ni tan cortitas, porque no solo se trata de determinar al final si fue despedido o no, no. Si fue despedido o no, si entró en esta fecha o no entró en esta fecha, si ganaba esto o no ganaba esto, si la deudan esto o no la deudan esto, y cada una de las cuestiones, las acciones es un mini juicio analizado. Entonces realmente podemos aproximarnos. Por ejemplo, en materia de despido, al patrón le corresponde probar el hecho negativo, le corresponde probar la causa por la cual concluyó la relación laboral. Y entonces, híjole, si el patrón no tiene cómo demostrarlo, en automático, atendiendo al principio ontológico que dice que las dos posturas no pueden ser verdaderas ambas, pues si no es lo que dice uno, es lo que dice el otro. Es como la jornada laboral. La ley dice al patrón le toca probar la jornada ordinaria y la extraordinaria está por 9 horas. Si no la demuestra, si no demuestra que es la jornada que el trabajador dice que laboró, pues entonces se tiene que tener por cierta la otra, ¿no? Pero realmente no podríamos, así respondiendo técnicamente a ese cuestionamiento, pues no sería una aproximación de la verdad atendiendo las cargas probatorias, creo yo. Oye, Fernando, hay un tema vigente que todos conocemos en cuanto a la reforma judicial. Ha sido muy interesante la respuesta que nos han dado los demás ponentes, nuestros compañeros jueces. La pregunta es, ¿cómo ves tú la justicia laboral para el 2027? Es decir, ¿cómo ves a nuestro Poder Judicial Estatal y cuáles son los desafíos que vienen para el 2027 con la elección de nuevos juzgadores? Sí, gracias, Paco. Mira, te respondo lo que yo considero. Mucho se habla, porque así de alguna forma lo hizo ver el Estado, el Poder Ejecutivo en recientes fechas, de que las personas juzgadoras pues se preocupan, por supuesto, por su trabajo, por gozar de aquellos privilegios que se les han hecho ver a las personas, ¿no? Pero se pierde de vista que realmente las personas que se podrán ver directamente afectadas sobre una deficiencia en la impartición de justicia son las personas, el pueblo, la sociedad. A mí me parece que es muy importante que la persona juzgadora, sea que se especialice en cualquier materia, tenga conocimientos y tenga experiencia que le permitan desarrollar de manera adecuada el cargo que va a desempeñar. La experiencia, híjole, yo creo que ustedes no van a dejar mentir, es algo que definitivamente no se aprende en la escuela, que conforme a los criterios y los precedentes que ya he mencionado yo en el sistema de precedentes horizontales, verticales, se van desarrollando y el derecho va evolucionando, y que desde luego no podemos desconocerlo en un momento dado, no, ya existen precedentes y es como se ha creado el sistema jurídico. Me parece que para el 2027, si no se cuenta con, híjole, con la certeza de que las personas realmente estén capacitadas, que tengan experiencia, que demuestren tener habilidades, conocimientos, aptitudes para desempeñar el cargo, se pronostica, a mi juicio, pues una deficiencia en la impartición de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales. Sí me parece que es una cuestión delicada, sobre todo porque las personas juzgadoras, ya sea que ejercen un control concentrado o como dijimos, todas las demás personas juzgadoras, pues están tutelando y velando por los derechos de las personas. No es cosa sencilla. En materia laboral, materia penal, civil, mercantil, administrativa, en cualquiera de las ramas, son los derechos de las personas los que están en puga. Y que el órgano jurisdiccional siempre debe velar por ellos, como ya lo mencionamos, protegerlos, respetarlos. Y una forma de hacerlo pues es a través de personas juzgadoras que realmente puedan garantizar esa justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Pero además, observando los principios, entre ellos de imparcialidad, ¿verdad? Que estén pues
excluidas de cualquier situación que les pudiera en un momento dado generar algún compromiso para con alguna de las partes. Enfocadas deberían de estar desde luego en su trabajo, estudiando, capacitándose para otorgar el mejor de los servicios posibles. Gracias. ¿Qué te puedo decir? En la barra mexicana de abogados estamos muy preocupados, pero también ocupados de tener buenos juzgadores. Estamos ocupados de que haya una buena impartición de justicia en este estado y en el país en general. Por eso justamente estamos contentos de tener estos ejercicios con ustedes. Gracias. Si me lo permiten, me gustaría comentar algo también antes de concluir. Se habla también sobre los exámenes de oposición. Realmente yo considero que son una herramienta muy adecuada y muy útil para poder determinar qué personas son las que tienen las mayores aptitudes y habilidades y conocimientos para desempeñar el cargo. Y es que quienes desempeñamos la función jurisdiccional sabemos que un examen de oposición no nada más es un solo examen, sino que un concurso de oposición se compone de varios exámenes, que son exámenes teóricos, que en este caso, por ejemplo, el que se llevó a cabo en 2021 para escoger a las personas juzgadoras aquí en Guanajuato, fueron 4 evaluaciones teóricas, con filtros, obviamente, cada uno de ellos, y 2 prácticas. Y eso de alguna forma, pues, aproxima a dar una respuesta a la necesidad y permite determinar que efectivamente se tienen las herramientas, ¿no? Y por otro lado, pues la experiencia también es un papel sumamente indispensable, porque como ya lo mencioné, pues se requiere la práctica, se requiere el conocimiento en la función. Y bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por el espacio y por la oportunidad de estar aquí compartiendo el tema que desarrollamos el día de hoy. Pues, ahora sí, ¿qué les puedo decir? Ser juez no es fácil, no cualquiera puede ser juez. Y eso nos conviene a todos, nos conviene tener jueces capacitados. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Fernando. Yo quisiera pues dar este pequeño reconocimiento que dice: la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato y la Asociación Justicia y Dignidad para los Impartidores de Justicia de Guanajuato AC otorgan el presente reconocimiento a Luis Fernando Plaza Félix por su participación en la conferencia El control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia laboral, León, Guanajuato, 28 de agosto de 2025. Lo otorga la de la voz, Katia Morales Prado, presidenta del Capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana de Abogados, y licenciado Luis Humberto Espitia Arredondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a la audiencia que nos está acompañando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en redes. Buenas noches.